La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Cultural, con enfoque ambiental, con enfoque de género, para que usted esté bien informado sobre lo que pasa en las comunidades, tanto urbanas como rurales del Cantón Otavalo, de la provincia y del Ecuador, del país, de nuestro Ecuador. Hoy posesionado el nuevo presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, varias promesas, varias cuestiones, varios temas que enfatizó. Pero el día de mañana es como un recibimiento para el nuevo presidente de la República. Va a haber una marcha, una protesta de las organizaciones sociales, organizaciones indígenas de la provincia de Imbabura en contra del alza del pasaje, del precio del pasaje, en contra del alza de los combustibles, en contra de la carestía de la vida. Los productos están caros. Para ello hemos invitado al señor Fernando Guandinango. Él es presidente de la UNORCAG, de la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi. Vamos a conversar sobre los pormenores de lo que se llevará a cabo esta marcha, esta concentración en diferentes puntos de la provincia de Imbabura. Y algo también vamos a conversar con el señor Guandinango sobre el Inti Raymi. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tomarse la plaza? ¿No se van a tomar? Volvemos en unos segundos nada más con el señor Fernando Guandinango para conocer qué es lo que va a pasar el día de mañana en la marcha en protesta a la carestía de la vida. Ya volvemos. Don Fernando, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa. Usted decía, ¿puedo entrar? Minga Chihuayes, no puedo entrar, claro que puede entrar. Don Fernando, aquí está, como anunciábamos, el presidente de la UNORCAG, en este espacio de diálogo intercultural e intergeneracional. Don Fernando, varias resoluciones, varias actividades que ustedes han tenido, usted ejerciendo como presidente este año, nada más posesionado en enero. ¿Cómo encontró usted la organización y cuáles son los retos, los temas que ustedes están tratando de solucionar? Buenas tardes. Buenas tardes, Alichishi Mashi. Alichishi, Mingachiway, gracias por recibirme y por la invitación. Bueno, a usted gracias. Mi nombre es Fernando Guandinango, estoy a cargo de la UNORCAG desde este 1 de enero. Soy de la comunidad de Tunibamba, tengo 40 y pico de años. Bueno, realmente con la organización he estado como vicepresidente desde el 2017 y desde el 2021 como presidente que estoy en la organización, siempre con muchas necesidades, con muchas propuestas, igual con muchos problemas también, por ende, porque es una organización social que siempre tenemos que estar con la gente, con las comunidades, abarca 45 comunidades más, grupos organizados, juntas de agua, que también hoy en día un poco medio mal, diríamos, ¿no? Un poquito más conflictivo por temas políticos, porque muchos de los dirigentes se han vuelto políticos, enmarcado, y por un lado bien porque ganan espacio, pero por otro lado también como que les ha dañado, porque en las comunidades también hay gente preparada que se mete con los políticos. ¿No? ¿En qué sentido político? Partidista. Ya representando a movimientos. Obviamente es bueno también, ¿no? Pero porque debería ayudar, ¿no? Debería ayudar a las organizaciones. Pero realmente los compas que han pasado no la han tomado de esa manera, más bien un poco se han
no ha buscado, sino más bien han tenido beneficios personales, cosa que a la organización y la gente, actualmente los jóvenes se dan cuenta, ¿no? Y Claro. bueno, no es- eso un poco, pero de ahí la organización siempre está enmarcado. Tiene estructura la organización, ¿no? Claro. ¿A qué organización madre pertenece la UNORCAG? Sí, nosotros somos filiales a la PICAPI provincial y a la FENOCIN en lo nacional. Para entender un poco, o no, para entender bastante, porque muchas veces hay ese no saber, ¿no? Es como la CONAIE. La Chijalta Fisi pertenece a la Ecuarunari a la CONAIE. CONAIE. Es así, la UNORCAG pertenece a la FICAPI, que es la provincia de Imbabura, la FICAPI a la FENOCIN, Ajá. que es una organización a nivel Provincial. nacional. La FENOCIN, FENOCIL, ajá. a nivel nacional. En todos estos encuentros, desencuentros, don Fernando, y los apoyos electorales y los apoyos que dan a ciertos candidatos y los que desaprueban también en las comunidades o aprueban también a las comunidades, ¿cómo están trabajando ahora con la alcaldía, con el alcalde de Cotacachi? Bueno, la diferencia de la UNORCAG y de la FENOCIN, bueno, de la CONAIE tiene su brazo político que es Pachacuti. Ajá. En cambio, la FENOCIN, la FICAPI, al menos la UNORCAG, no hemos tenido eso. O sea, algún convenio hallados de pronto por circunstanciales, por lo que somos de la izquierda, somos colectivos sociales de las comunidades que han tenido, ¿no? En este caso con la Revolución Ciudadana y con el gobierno saliente. De ahí, en cambio, como le decía, Pachacuti tiene su brazo político. Pero ustedes también apoyan, ¿no? Apoyan en forma electoral también a Pachacuti. Sí, sí. Realmente no. En las comunidades sí hay compañeros que se identifican. Anteriormente, la UNORCAG también, al mismo alcalde actual que es Auquitituaña, se les apoyó, pero lo único que hemos recibido es la ingratitud. Rechazo. ¿De parte de quién? Del alcalde actual de Cotacachi. Realmente es muy preocupante la actuación del alcalde, ¿no? Porque él surgió de la UNORCAG a través de Pachacuti y las reelecciones también se les apoyó, ¿no? Y ahora nos tiene pues, correteando con juicios, con maltratos, con cuantas cosas que a ustedes de conocimiento público. Desalojos también, ¿no? Desalojos. Lo que pasa es que el tema del comodato solo es una excusa prácticamente, porque realmente cuando alguien quiere trabajar, sí se puede trabajar. Él, a su incapacidad también, porque es una incapacidad de manejo en pandemia, incapacidad de entrar y tantas falsas promesas que hizo en su campaña y no creo que ha cumplido ni siquiera, será unos 10%, porque realmente en las comunidades... Pero ustedes ganaron ya el conflicto que había jurídico de la administración de Cuicocha. No, realmente nos armaron 3 tipos de juicios, derechos, administrativo y penal. Ahorita recién este último que ganamos fue lo penal, que también abarca en las resoluciones en la entrega del comodato. Ellos plantearon lo que es proceso administrativo, tienen su resolución administrativa que ellos resolvieron, ellos mismos resolvieron, ¿no? Entonces nosotros porque incumplió bastantes cuestiones en el procedimiento, nosotros lo que hemos hecho es impugnar o demandar al contencioso administrativo, el mismo que está calificado, sorteado, esperando la fecha de la audiencia. ¿Tienen otro desalojo, otro asunto pendiente también con un nuevo en donde ustedes como parte de ese comodato entregaron a otra institución para que esté ahí como un espacio de formación, de capacitación a niños, adolescentes? Sí, es algo increíble en Cotacachi lo que pasa con este señor alcalde. No sé si se le llama señor, el alcalde, digámosle, porque, verá, lo que pasa es que ahí nosotros, la UNORCAG tiene juntas de agua, tiene juntas regionales de agua que abarcan 6 comunidades, otros 7 comunidades, todos ellos. Entonces, lo que se ha visto es tener ahí como oficinas, porque en las comunidades no tienen espacios. Entonces, para lo cual, y también una parte estaba asignado para
en la petición para el comodato estaba asignado para tener los emprendimientos de las comunidades, pero como todo el mundo sabe, menos el alcalde, en Cotacachi, con tema de pandemias, todo hubo desde el marzo del 2020, todo cerrado, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido, la unidad anidada se requirió que le prestemos las instalaciones, entonces se les facilitó, estaban utilizando los... El Ministerio de Salud. Claro. Entonces, la falla viene de que ellos en esa pandemia, el municipio acoge y saca una resolución diciendo que dan por terminado el comodato. Y inclusive el Ministerio de Salud, en vez de entregar las llaves a la UNORCAG, le ha entregado al municipio. Entonces, también ahí nosotros teníamos un convenio con Fundación Juntos Leemos, en la cual había actividades de lectura, hay biblioteca ahí, lectura, cursos de arpa, que son músicas andinas, ¿no? Autóctonas, arpa, flauta, rondín, taekwondo, también estaban ahí una parcita. Y estaba como 600, 700 niños que se beneficiaban. Y también hay una acusación externa que nada tiene que ver, obviamente, como UNORCAG nosotros, lo que creemos y lo que queremos es el bien de los niños, de la ciudadanía, más que todo. Y entonces, en ese sentido, también dieron por terminado, sacaron una resolución, donde ellos unilateralmente dieron por terminado, a la cual nosotros todavía no hemos perdido, prácticamente nosotros seguimos en pie de lucha. Y esto creo que ha de ir el alcalde y la lucha no va a terminar. A propósito de luchas, siempre nosotros hacemos introducciones para conocer los procesos políticos, procesos organizativos de las personas que están al frente, en este caso como la UNORCAG. Don Fernando Huandinango nos cuenta un pequeño resumen de las actividades, las acciones, los procesos organizativos que siguen, ¿no? Y que enfrentan también ante autoridades. Y esas son las luchas constantes de más de 45 años tiene la UNORCAG, y con 45 comunidades. Y ahora viene otra lucha. Viene otra lucha el día de mañana. El día de mañana viene otra lucha con, decíamos, un recibimiento a Guillermo Lasso, hoy posesionado. Y de eso vamos a desarrollar en el segundo bloque, luego de una pausa comercial. Y en medio de la conversación con don Fernando Huandinango, vamos a conversar también vía telefónica con el señor Manuel Catucuago, presidente de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, quien a las 2 de la tarde va a mantener una reunión con los transportistas que también se suman a esta marcha, también se suman a esta protesta. Ya volvemos en segundos nada más para continuar cómo van a estar organizados, en dónde se van a ubicar los protestantes, los comuneros, las organizaciones a la vía de la carretera, van a cerrar las vías, qué es lo que va a hacer, y ya volvemos, ¿sí? La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla.
hasta sumak yakugu. Tutamandapika may allikachini kunuklla yakuta ufianata. Astawan shinji kaitami karawan. Tukuyllami kawsangapaka yakuta mutsunchik, nachu? Chaymanda ñukanchik ufiana yakuka alipacha yakumi kana. Ecuador manda UNICEF ukuka picha watamanda urayman chari wawakunaka chusku wawakunata shuk wawaka yarjay unguita charin nin. Imacha mana alli yakuta charinmandami chashna kan ninmi. En la zona rural de Imbabura, por ejemplo, a los guaguas les da diarrea y tienen parásitos porque el agua que consumen tiene bacterias. Ñakutin, una huspaka, imaginashi allí shinji wawakuna wiñanga. Este es un mensaje de FOSI, con el apoyo de UNICEF Ecuador. Gracias por seguir en APAC TV. Estamos ya, como habíamos anunciado, con el señor Manuel Catucuago, presidente de la Chijalta FISI, para conocer de cerca, don Manuel. En breves minutos usted tendrá ya una reunión con los transportistas. ¿Cómo están organizándose para la marcha del día de mañana? Buenas tardes. Bueno, más bien, primero quisiera saludar a toda la audiencia que nos están escuchando y también agradecer el espacio para poder dar a conocer a la ciudadanía. Sí, bueno, más bien nosotros dentro de la Federación de los Pueblos, la FISI, hemos tenido varias reuniones con anterioridad también para poder ir analizando sobre las problemáticas que estamos viviendo a nivel, en este caso, de la provincia y del país. En ese sentido, pues, luego de varios análisis, de reuniones y asambleas con nuestras organizaciones de base, se han resuelto algunas acciones y también se han llegado a tener algunas resoluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien, como primera instancia, quisiera dar a conocer a la ciudadanía de que primero nosotros, la acción que estamos tomando para el día de mañana es una acción de manera pacífica para dar a conocer en este caso al gobierno de turno que está en su primer día de administración, es para dar a conocer en este caso las demandas o las propuestas desde Imbabura, desde el pueblo en general estamos necesitando. Entonces, en ese sentido es decirles, informarles, no es una situación de paro, no es una situación de que tal vez vamos a hacer daño a alguien, sino más bien es una situación pacífica donde nosotros queremos dar a conocer al gobierno. Pero don Manuel, nuestras necesidades, nuestros problemas. Don Manuel, dando. La gente está preguntando, don Manuel, si es pacífica esta marcha, si van a estar en la Panamericana, si van a estar en los caminos, ¿va a haber circulación vehicular? ¿Van a permitir que los vehículos y las personas transiten por la E35 especialmente? Sí, bueno, más bien decirles que sí. Bueno, en el sentido, como le manifestaba, son acciones que nosotros hemos tomado. Vamos a estar de manera pacífica caminando igual en las vías y también en los sectores de concentración. Vamos a estar ahí. Claro, es una situación del llamado que estamos haciendo también y diciendo, ¿no? Y hemos dado a conocer a la ciudadanía que esto no es solo de nosotros, esto es de la población en general. Más bien estamos haciendo ese llamado para que todos se unan, todos unamos la voz para poder, en este caso, dar a conocer al gobierno nacional cuáles son nuestras necesidades y puntualizar, ¿no? Más que nada que dentro de sus primeros días ya tome atención a estas problemáticas que son de vital importancia que queremos que nosotros dé solución. Entonces, en ese sentido, más bien decirles y comunicarles, bueno, una de las primeras problemáticas, en este caso a la cual queremos que se dé solución, es en el tema de los combustibles. Nosotros hemos analizado conjuntamente con los gremios de los transportistas y todo, y hemos dicho, el problema no es en este caso de que nosotros vayamos contra los transportistas, sino más bien en este caso el problema es de que los decretos ejecutivos que
que dictó el anterior gobierno es lo que nos está afectando en la subida del combustible. Es por eso que ha subido todas las cosas, en este caso de los productos de primera necesidad, y por ende también los pasajes, y es ahí que nosotros estamos diciendo al gobierno de que primeramente no estamos de acuerdo con la eliminación de los subsidios de los combustibles, mientras en este caso no haya otra propuesta alternativa para poder recuperar en este caso primero el tema de la reactivación económica que nosotros en este caso necesitamos en este momento. Entonces es ahí que estamos solicitando de que se derrogue estos decretos hasta estos decretos que generan la subida del combustible. Estamos pidiendo en este caso desde la provincia, desde los movimientos sociales, desde toda la ciudadanía, de que en ese sentido es lo que nos está afectando, ¿no? Por esta subida de los combustibles, por el tema de que hay decretos que hace o que permite que la subida de los combustibles. ¿En qué lugares ustedes, don Manuel, en qué lugares se van a ubicar en el Cantón Otavalo específicamente? ¿De dónde a dónde van a caminar? Dice que van a caminar por la E35, por la Panamericana, como se le conoce comúnmente, pero ¿en qué sectores se van a ubicar? La gente está preguntando, o sea, si no contestaba usted si va a haber la movilización, ¿no? Sí, bueno, los puntos de concentración estratégicos ahí incluso ya conocen la ciudadanía nuestra, la población casi por costumbre hemos podido salir a nuestros puntos. Estamos en todos los 4 pueblos a nivel de la provincia, los pueblos caranquis, también los pueblos natahuelas tienen su sitio, los pueblos otavalos de igual manera tienen sus sitios, y los cayambis del norte también. Entonces ahí existen, por ejemplo, los compañeros igual de la UNORCAD, y ya creo que han de verdad a conocer, igual ellos también están juntos en esta lucha. Y pues en el tema ya del pueblo otavalo, por ejemplo, están los puntos de concentración, están aquí en el tema de aquí del San Juan Capilla, están en la parroquia Espejo, está en la parroquia San Rafael y en el redondel de González Suárez. Esos son los puntos de concentración de donde van a estar partiendo y van a estar igual haciendo el tema de la de caminar, ¿no? De también estar caminando en la vía, mientras en este caso de igual manera como estamos manifestando, no es nos escuche las propuestas que nosotros estamos demandando desde la provincia. Don Manuel, ¿habrá servicio de transporte público si los transportistas se suman a esta marcha, o no habrá el servicio de transporte público mañana? Mientras estemos en este tema de unas horas que vamos a estar ahí dando a conocer las propuestas, en ese momento al menos estamos coordinando para que no haya como que no haya servicio en ese momento, y más bien luego ya las 12 como está previsto ya habrá todo se normalizará, y también y todo más bien estamos pidiendo, vuelvo y digo, desde nosotros, desde los pueblos, desde los movimientos sociales, de la ciudadanía en general, lo único que estamos pidiendo es al gobierno de que dé la atención prioritaria dentro de las problemáticas, en este caso de salud, de educación, y más aún en el tema del manejo de la pandemia, y también en el tema en este caso de mucha gente está con mucha preocupación en el tema de los préstamos, con el tema de la banca. Gracias, don Manuel. Necesitamos que nos den respuesta en ese sentido. Muchas gracias, don Manuel. Sabemos que en 2 minutos nada más usted estará reuniéndose ya para la organización del día de mañana de esta marcha con los transportistas del Cantón Otavalo. Tengo entendido, si me confirma solamente esto, don Manuel, Lagos, Imbaburapac y Otavalo. Sí. Ya, muchas gracias. Y también están los compañeros igual taxistas y también camionetas. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias. Bueno, seguidores de APAC TV, ustedes escucharon al presidente de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte. El día de mañana inician ya con esta marcha, y vamos a desarrollar con el señor Fernando Guandinango, presidente también de la UNORCAC. Nos decía aquí, nos mantenemos comunicados con nuestros pares, nuestros filiales, nuestras organizaciones amigas, compañeras como la FISI. ¿Ustedes cómo están organizando esta marcha para el día de mañana, don Fernando? Sí, justamente nosotros el día sábado 22 tuvimos una asamblea en una comunidad, una asamblea ampliada, en la cual hay mucha preocupación por la ciudadanía, por los compañeros y las compañeras de las comunidades, en general, no solamente las comunidades, que nos vemos muy afectados en ese tema de transporte, uno de ellos, el más actual. Como usted sabe, con la alza de
con la eliminación del subsidio nosotros lo que estamos pidiendo es igual, o sea, que se derogue el decreto 1158 y de entrada, porque no podemos dar un día más en esta crisis realmente fuerte. O sea, en las comunidades al menos, no sé, pues yo, o sea, no entiendo con las autoridades también, porque, o sea, lo que han hecho es eliminar o rebajar los puestos de trabajo en todas las empresas, en las instituciones, pero y encima sobre tantas cuestiones graves que estamos atravesando el tema económico, con los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en eso que venga, aunque tema de pasajes, con la agencia el 15% aumentaron, 15% que salió el 19 de abril, que ya oficializó para el 1 de mayo. Entonces, nosotros desde el día 20 hemos tenido rechazo total, o sea, hemos hecho pronunciamientos en rechazo, hemos mandado documentación a la señora gobernadora, en el territorio, al jefe político, pero no han dado atención, más que todo, por lo cual nosotros como dirigentes y la organización siempre estará pendiente de las cuestiones de las leyes que sacan, ¿no? En este sentido, con este decreto y con esta resolución de Agencia Nacional de Tránsito también. Entonces, con eso la Asamblea resolvió que tenemos que levantarnos una movilización, una marcha pacífica. Igual nosotros nos concentramos, de las comunidades ya a 6 de la mañana ya está en pie, entonces llegan a concentrar acá en Cotacachi junto al mercado que es Jambi Mascari, pasaremos por el centro caminando con la marcha, llegaremos a Pinzaquí, en la cual nosotros también tenemos agendado llegar a la gobernación. Entonces no a tomar, vamos a ir a presentar nuestras propuestas que tenemos, porque realmente, o sea, ya no, obviamente nos dirán, pero si el gobierno entra recién, pero el gobierno estaba cogobernando, o sea, eso sabemos todo el mundo. Entonces, y además se sabe los problemas que hay, ¿no? Saben las peticiones también que tiene el pueblo ecuatoriano. Si ustedes van a marchar a la gobernación, dejan las peticiones y volverán o se quedarán en Pinzaquí un rato, ¿cuál va a ser la estrategia que ustedes han tomado? Depende cómo nos reciban las autoridades. Si es que ellos no creen o no dan ruido, nosotros nos declararemos en permanente movilización. Porque la marcha del día de mañana empieza a las 8 de la mañana nosotros. Ustedes 8 de la mañana. Escuchábamos a don Manuel, o don Manuel había dicho a las 6 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana, ¿ustedes hasta qué hora? Nosotros, eso le digo, todo depende cómo nos reciba el día de mañana. Cómo nos reciba, porque si no, es que no tiene sentido. O sea, nosotros no vamos a estar que un poquito, vamos a ver qué nos dice, no. O sea, nosotros vamos con la propuesta clara. Hoy o mañana va a ser derogación del decreto 1158 en primer término. Luego volvemos, ¿qué otras peticiones tienen? Tenemos 2 preguntas, por favor, si nos ponen en pantalla para don Fernando Guandinango. 2 preguntas. Javier Escobar dice, buenas tardes, si fuera una dignidad del Congreso, ¿qué le pediría al nuevo presidente de la República? ¿Qué le pediría? Dice, si fuera una nueva dignidad de la Asamblea, en este caso. Otra pregunta rima y dice, ¿por cuánto tiempo durará estas medidas de protestas? A lo primero, el derogue del decreto. O sea, eso es lo único que, ya para comenzar, de entrada, uno. Es que lo que pasa es que nos vienen acogiéndonos o vulnerando o alterando el acuerdo del decreto 883. O sea, entonces viene a parar en este decreto, que es lo mismo, prácticamente. Entonces, el otro... Lo que pasó en octubre, ¿no? Era ese decreto y le cambian con solamente con el tiempo. Un poquito, o sea, maquillaron con esta pandemia, tema de encierros, todo eso, maquillaron, pasaron poquito a poquito y ahorita ya 44 centavos creo que ya es el costo que subió del combustible, por ejemplo. Ya. Entonces, o sea, todo ha estado con este encierro, se han aprovechado las autoridades desde el nacional, cantonal que tenemos en Cotacachi, igual, o sea, prácticamente en ese sentido, nosotros como Cotacachi, como un ORCAG, tenemos las posiciones claras de que depende de las autoridades esta vez. O sea, nosotros estamos ya, o sea, ¿qué podemos esperar? Dar más plazo, más plazo. O sea,
que dijera, vea, entonces, hasta que se llegue a un acuerdo, se mantienen los costos, las tarifas de pasajes, de costo de los productos, dijéramos, sí, entonces vamos, sí es verdad, ¿no? Entonces, no, pues ahorita ellos pasan días, la ciudadanía va invirtiendo más, gastando más, empobreciéndose más. Entonces, en ese sentido, nosotros, la resolución es ya levantarnos. Obviamente, pacíficamente, una marcha pacífica, sí, eso estamos aclarando claramente en los boletines que hemos mandado, las comunidades saben concretamente, es una marcha pacífica, pero depende cómo nos reciba también, como si no nos recibe igual nos mantendremos, porque a la final nosotros ya estamos en pie de lucha. Don Fernando, tenemos 2 preguntas más. Dice Susana Cacuango, saludos compañeros, felicitaciones de este accionar de poder hacer conocer nuestra necesidad a través de esta marcha, pero no estamos de acuerdo en que en algunas parroquias obliguen a salir a los comuneros con multas de $20. Otra pregunta tenemos. Toki Maldonado dice, ¿cómo van a sentarse a dialogar con el nuevo gobierno sin una cabeza en la CONAIE? ¿Quién liderará estos diálogos? Otra pregunta, Dayana Males. La FICI, la FENOCIN, la UNORCAG solo buscan el beneficio personal utilizando a la gente. Ahora recién aparecen para sacar provecho con la gente. Estas 3 organizaciones, ¿por qué no le mandan sacando a los de tránsito que persiguen a los choferes, como si fuera unos ladrones para multar? ¿En dónde estaban estas organizaciones cuando el pueblo necesitaba, pero ahora quieren utilizar a la gente? Dice don Fernando. La primera, sobre las que multas. por qué quieren obligar. Dayana Males dice, las organizaciones más aprovechan, bueno, es una continuación, las organizaciones más aprovechar a la gente indígena utilizando al pueblo buscando el beneficio personal. Las multas, dice, ¿por qué está de acuerdo, pero en desacuerdo que obligan a la gente con multas de $20? Realmente cada comunidad, cada sector tiene su dinámica. De ahí como organización nosotros, o sea, eso ya es, tiene sus reglas, reglamentos, estatutos en las cuales uno cuando se propone defender los derechos es obligatorio de todos. En ese caso, a lo mejor, si estamos, no estoy de acuerdo que diga vea con multas, pero son dinámicas internas de cada grupo, cada organización o cada grupo organizado, ¿no? El otro tema de lo que es CONAIE, o sea, lo que pasa es que no es que convoca solo el dirigente, es el sentir de la ciudadanía, de las comunidades. Con eso, o sea, no hace falta de que no esté o esté el presidente. Si la gente se levanta por la necesidad y por lo que ya se siente y se ve que estamos en este tema de atropello, de costo de la vida, etcétera, ¿no? Entonces no creo que CONAIE necesariamente diga, vea, necesitamos para que den firmando, no. Las comunidades, las organizaciones bases, organizaciones de segundo grado y nacionales, provinciales, se organiza, el pueblo se organiza, el sentir, alguien representar, en este caso me toca como organización de la UNORCAG, a mí, el don Manuel de la FICI, o sea, así sucesivamente, esto no dependemos de una persona. Y el otro de lo que se aprovechan, o no sé... ¿Que dónde estuvieron, dice las organizaciones? Pudo haber sido porque al menos, pero como yo le decía, de todo hay un poco, hay gente que a lo mejor por sus actuaciones les tocó ser autoridades, porque ser dirigente es dirigencial, autoridades, en caso pongamos alcaldes, o de pronto algunos otros espacios que no todos tenemos derechos, sí, pero como dirigentes, si es que han aprovechado, ahí la gente mismo tiene que juzgar a su debido tiempo. Al menos creemos que en esta dirigencia de la UNORCAG no tenemos compañeros que hayan aprovechado, son jóvenes, profesionales que nos acompañan. Mal haría juzgarle, ¿no? Porque sí hay gente que ha surgido por sus actuaciones y también gente que a lo mejor se aprovechó por oportunismo, pero ya hay como organización el fin no es eso. El fin es defender los derechos, luchar por los derechos y hacer sentir cuando no estamos conforme con las decisiones de las autoridades, con las leyes que nos imponen.
Entonces para eso está conformado y de eso se trata la organización. Y don Fernando, saca a relucir algo, ayer nomás nos enviaba nuestra productora, la producción de La Tulpa, y decía, lean este artículo. Y nosotros leíamos con atención, y justo lo que acaba de decir don Fernando, dice lo del artículo, la dinámica de las organizaciones indígenas. Cada quien tiene su forma de organizarse, y cada quien tiene su forma de también luchas, y se confluyen en un movimiento grande. Pero eso no dista, don Fernando, de que si el gobierno le dicen, ya, vamos a mantener el diálogo, queremos conversar, ¿cómo van a representarse usted? Usted de la UNORCAG, el don Manuel Catucuago de la FICI, de pronto también Cayambe puede salir o planificar en días posteriores, pero ¿quién puede representar a ustedes? Claro, o sea, justamente nosotros, obviamente tendrán que activarse los dirigentes de la CONAIE, no es que ellos están aislados, porque ellos saben lo que está pasando, están viviendo lo que está pasando. Si alguien, nosotros, si es que ellos no quieren o no quieren asumir, o a lo mejor pactan con el gobierno, yo qué sé, pues nosotros, alguien de las organizaciones que estamos, se conformará una comisión, presentaremos proyectos de ley y propuestas que de hecho tenemos, no solamente de este decreto 1158, más bien tenemos propuestas, tema agrícola, tema de agricultura familiar, educación, salud, justamente hablaba del tema de tránsito. En Cotacachi tenemos ya en parroquias que o sea, ya hemos tenido confrontaciones, enfrentamientos, pero realmente ese tema también, no es solamente esos temas, más temas, tema de agua, ley de aguas, proyectos productivos, en este caso hay muchos que, pero de entrada ahorita lo que estamos viviendo es ahorita, actual, entonces contra eso nosotros tenemos nuestras propuestas que mañana vamos a presentar, igual conjuntamente con las organizaciones. Entonces, tema de transportes, tema de vialidad, esas son cuestiones que, o sea, este gobierno que terminó el periodo prácticamente se ha olvidado, dejó en el olvido todo. Y hoy debe haber puesto a disposición del cargo la gobernadora Gabriela Jaramillo. Sabemos que ella no se queda en la gobernación. Viene otro gobernador, si no estoy errando, es el nuevo gobernador de Santa Ana de Cotacachi. ¿Ustedes ya tienen una agenda? ¿Solicitaron que les reciban a ustedes en la gobernación? ¿O a quién van a presentar la petición de que usted manifiesta? Sí, un poco el día de ayer yo conversé un poco porque realmente, o sea, ¿por qué me llamaron? ¿No? Porque yo desconozco también quién es la autoridad ahorita, pero me llamaron, yo le dije, nuestra propuesta es hacia el gobierno. Llamó? Hacia el gobierno, entonces a las autoridades o del parte del gobierno, digamos, nos llamó, dijo, vea, nosotros estamos dispuestos al diálogo. Ese diálogo o sea, conmigo no es solamente personal, ese diálogo tiene que ser consensuado con la gente, con las bases, públicamente, o sea, obviamente, si es que tienen que integrarse las comunidades o la dirigencia, o sea, eso conmigo, al menos esta dirigencia, no se va a hacer una conversación puerta cerrada, eso no se va a hacer, porque yo no, o sea, justamente lo que juzgan que se aprovecha, en mi cuestión no va a ser así, se conformará, yo que sé, comisión de la UNORCAG, 10 personas, 10 dirigentes entrarán, más la dirigencia, entonces públicamente expresaremos lo que se resuelva, lo que se quede y presentaremos nuestras propuestas. Como hace rato yo le manifestaba, muchos temas, o sea, ya... Ustedes tienen la propuesta de reactivación económica, en resumen, ¿qué es lo que proponen ustedes? Realmente nosotros, primero, o sea, en las comunidades, la dinámica de las comunidades ya en pandemia, digamos, tema de estado de excepción, queremos que se alcen las comunidades, porque realmente las comunidades, las autoridades competentes, en Cotacachi al menos, conocen cómo es la dinámica de cada comunidad. Cada comunidad nos ha tocado autogestionarnos, autoevaluarnos y autocuidarnos prácticamente, ¿no? Porque en Cotacachi no tenemos apoyo de las autoridades, así, clarito, no tenemos. Creo que más bien con este tema, como le decía hace rato, con temas entre la organización y el municipio, hemos tenido ataques. Pero dentro de eso, ¿por qué también el estado de excepción ya no estoy negando el COVID?
Cada quien, cada institución ha expuesto las cosas como son, pero en las comunidades la realidad es muy diferente. O sea, nosotros, como le digo, nosotros mismos sobrevivido, nos ha tocado enfrentar el COVID, nos hemos, o sea, como le digo, decidido a cuidarnos, nos hemos encerrado con controles, todo eso, nosotros en cada comunidad. Entonces la gente vio, pero no hemos tenido, primero, información. Segundo, sin información no tenemos peor apoyo. Entonces, en ese sentido, la gente armamos algunas estrategias con ferias comunitarias, trabajo agrícola pero después que nos vengan a encerrar y aprovechen con decretos, con resoluciones, comenzando desde el alcalde del cantón y también el gobierno nacional en ese anterior, digamos, porque ahorita ya prácticamente ya. Entonces, lo que nosotros hemos visto es pedir que nos deje dinamizar la economía con ferias comunitarias, porque o sea, todos nos prohíben, pues. Y encima que les dejen, ni siquiera que les apoyen, ¿no? Exactamente. Pero si es que hay el apoyo mejor, y tomando en cuenta que las ferias comunitarias han dado sustento alimenticio a los comuneros, a las ciudades también, en salud, ¿qué propuesta tienen? Nosotros igual, o sea, por ejemplo, llega Inti Raymi. O sea, nosotros, hoy en día en Cotacachi, hay comunidades que no se quieren vacunar. Hay adultos mayores que no se quieren vacunar porque expusieron, entre comillas, los efectos que causan las vacunas son fiebre, tos, dolor de espalda. Entonces, o sea, con eso la gente dijo, no. Eso expusieron la gente de salud, los representantes de salud, y la gente indígena no están vacunándose. Y también en este transcurso de este periodo de un año y más de encierro, prácticamente no ha habido, como le digo, una respuesta concreta. No sé, por eso la gente, lo que hemos dicho, yo no hablo de COVID, tema de fiebre. En el campo saben cómo se cura fiebre, saben cómo se cura tos, sabe cómo se cura dolor del estómago, mal aire, nuestras medicinas ancestrales. Con eso de lo que nosotros es prácticamente, no le digo, o sea, 100% con eso me he curado COVID, pero al menos los síntomas que dan, se ha curado de esa manera, eso nos han dicho, lo que los representantes de salud, lo que nos han dicho. Aquí nosotros no tenemos estadísticas concretas porque no se vienen a controlar, quiere decir que la gente está sobreviviendo, ya estamos conviviendo. Hemos tenido trabajo agrícolas en aglomeración, mingas comunitarias, asambleas, y porque también la gente... Pero también los deportes, ¿no? El deporte. Exactamente, se reúnen, a eso me iba a llegar. Campeonatos y todo. Una pregunta así para pasar a lo de educación también, don Fernando, y también algo de lo del Inti Raymi que decíamos que vamos a conversar un minuto o 2 minutos, porque aquí me están diciendo ya tenemos el tiempo, ya vamos a concluir con este programa, don Fernando. ¿Cuántas personas ustedes tienen registrados con el COVID en las comunidades? Eso mismo he hecho pregunta yo también. De lo que dicen Cotacachi, como 960 nos dan. ¿Fallecidos? Dan 30, pero de lo que yo conozco... ¿De las comunidades o de las comunidades todo el cantón? No tenemos, al menos en mi comunidad, aparentemente han puesto, uno creo que tiene. De su comunidad. Ajá, pero de las 45 comunidades que pertenecen a la UNORCAC no ha habido. No me han dado información a mí de lo que yo le he preguntado prácticamente y no me han dado, no nos han confirmado prácticamente. Según datos del Observatorio Ecuatoriano dicen que Cotacachi es el segundo más contagiado. Ya, debe ser, pero eso le digo, de los 900... Después de Ibarra, ¿no? De los 900 y pico que dijeron, yo le preguntaba, me dicen que hay 30 muertos, de los 30 fallecidos. De las comunidades con COVID no tengo conocimiento, al menos de las comunidades que yo conozco, que estoy permanentemente, he preguntado yo
y no me han confirmado. Puede haber uno o dos. Todas estas cuestiones, don Fernando, suman para lo que es el día de mañana, la marcha. Salud, educación, que no hemos topado, la subida de combustibles y por lógica o como consecuencia la subida de los alimentos, el costo de la vida de los alimentos. El día de mañana, acaba de decir, si es que no dan oídos, ustedes seguirán. Estamos en pie de lucha, estamos de movilización. No tienen horario, inician a las 8 de la mañana concentrados ahí, pero puede ser mañana, puede ser pasado mañana, se demorarán 3 días, ustedes permanecerán en, o sea, una movilización prácticamente de ustedes. Sí, mañana es una marcha pacífica. Una marcha pacífica. ¿Quiénes se suman a ustedes en el Cantón Cotacachi? Hay gremios de transportistas, hay grupos organizados, también urbanos, también comunidades, juntas de agua, de todas las parroquias. Entonces estamos organizados por allá también. También tienen el apoyo. Tenemos unos cuantos comentarios, uno vamos a transmitirle porque también tiene el derecho a la defensa. Vamos a ver, un comentario dice, Cristian AC, esto es una estrategia para negociar con el gobierno, con el único interés de buscar un puesto en el gobierno, siempre utilizando a la gente. Pregúntenle, dice, ¿por qué no salieron a protestar? No le preguntamos, pregunta a don Cristian AC. ¿Por qué no salieron a protestar en la época de Correa, donde todo producto subía de precio? Trasladamos la pregunta de Cristian AC, don Fernando. Uno, no tenemos nada que negociar nosotros. Estamos solicitando que se derogue. O sea, no estamos pidiendo, queremos conversar, nosotros estamos pidiendo. El resto son ya propuestas. O sea, nosotros no estamos pidiendo instituciones a cargo, nada de eso. O sea, clarito, es público eso. O sea, en una asamblea se pronuncia eso. Y como le digo, o sea, bueno, a lo mejor tenga experiencia para esos temas, pero al menos yo al menos no estoy para esas cosas. Nosotros no creo que, obviamente sería bueno tenerlo, pero no ahorita. Las comunidades y la dirigencia no necesita ahorita ir a sentarse por un puesto. O sea, eso no es secundario. O sea, de pronto algún profesional de las comunidades, por su capacidad puede tener, pero como un ORCAG nosotros estamos para defender los derechos. No es necesariamente, no creo que estemos en ese sentido. O sea, si es que tienen esos comentarios, ya son malintencionados, porque realmente no estamos en ese tema. Es clarito las resoluciones de defensa y tenemos concreto el derogue del decreto 1158. ¿Los mercados van a funcionar el día de mañana? Me están preguntando por interno si van a funcionar el mercado Hatunsen en Cotacachi. Chuta, como son gente de las comunidades, a lo mejor lleguen mismo a funcionar, pero nosotros, como le digo, es una marcha pacífica. El que desee sumarse. Obviamente estamos convocando, invitando también a defender los derechos, porque no solamente el que vende en el mercado no es afectado, toditos somos afectados, por lo tanto tenemos que sumarnos todos. Bueno, están consultándome por interno sobre la cuestión del día de mañana. Por interno manifiestan también, si usted bien dice, van a abrir el Hatunsen, se van a unir las comunidades, pero no dice en forma clara, dice qué mismo es lo que van a hacer. Pues escucharon al don Fernando. Si les volvemos a reiterar, ¿dónde se van a concentrar el día de mañana, don Fernando? Con esto concluimos la tulpa. Ya. Mañana la concentración es junto al mercado en la instalación del Comité Central de Mujeres, que es Javi Mascari, y de ahí vamos a hacer una marcha hasta Pinzaquí, caminando. Tomaremos, no sé cómo, a la gobernación. Eso sí. Van a caminar todo ese trayecto, sí, ¿ya? Llegamos a la gobernación. Esperamos que nos reciba, presentar nuestro plan, nuestra propuesta. Entonces se armará, ojalá mañana mismo, una mesa de trabajo donde podamos ya definir a lo mucho. O sea, yo quisiera ya el miércoles ya comenzar, porque no podemos dar más tiempo. O sea, eso. Algo que me decía, tema de Inti Raymi,
realmente voy a ser concreto, las comunidades ya por muchas cuestiones que habieron en Cotacachi, lo que es del COE cantonal mismo con el presidente, que es el alcalde, con muchas asambleas de aglomeraciones en las comunidades, tema de la hostería Cuicocha también, pretexto eso, acumuló, trajo mucha gente de INTA, algunos venezolanos, o sea, ahí no hubo nada de distanciamiento ni nada. Vaya a pensar que es chuta, revancha eso, ¿no? Más bien la gente ya palpa de que solamente estamos siendo utilizados con estos estados de excepción, la gente, las comunidades en asambleas, cada una de las comunidades en asambleas, con la participación de autoridades, en este caso, jefe político, comisarios, de salud, igual de seguridad que es del municipio. Dentro de eso, ya exponiendo, escuchando todo eso, las asambleas han resuelto las resoluciones que dieron a conocer en la parroquia de Imantag. Hay unanimidad de todas las comunidades y los sectores, salir a toma de plaza. Esta vez, igual en Cotacachi, hay como, hasta ahorita de lo que se resolvió es 13 comunidades más, son 20 comunidades, 7 comunidades que quedaron pendientes. De los 7 ya 5 ya sumaron que van a salir a la toma de plaza. 6 comunidades se van a quedar dentro de la misma comunidad a realizar sus ceremonias, sus bailes también, ¿no? Entonces, en ese sentido también rompió el cerco el mismo alcalde. Y entonces no tenemos, han dicho la gente, las comunidades, o sea, no tenemos por qué, y por qué él y por qué no nosotros. Y siendo nuestra fiesta milenaria, que es, o sea, la toma de plaza no es simplemente salir a bailar, es honor a la resistencia, a la reinsertación a la vida. Y también se ha escuchado, don Fernando, que ya resolvieron, me parece, 11 comunidades, ¿no? Salir a la toma de la plaza. Y si no les dejan, porque ya estamos escuchando que están armándose ya la Policía Nacional, los antimotines, para no permitirles el ingreso a la plaza. ¿Qué es lo que va a pasar ahí, don Fernando? Vamos a entrar a un diálogo, o sea, tenemos que dialogar, o sea, no, pueden decir, no, o sea, no es tan fácil. Es que las comunidades, o sea, como le digo, para una cosa, impedir, para otra cosa, no. Entonces ahí estamos mal. El alcalde esta semana, hoy día incluido, sábado, domingo, lunes, están organizando ferias allá en Coicocha. Entonces, ¿de qué? O sea, no, prácticamente eso la gente, o sea, no es imposible que la gente acepte. O sea, realmente ya. Y también tema de mercado de Hatunsem, que es parte del municipio. Vea, ahí la gente no está pues, con distanciamiento. En Tía, vaya a verse el mismo municipio. O sea, ya la gente ya no resiste. O sea, ya no va a aguantar, decir, vaya, siga encerrado, quédese por acá. No es solamente tema de Inti Raymi, las necesidades nos han obligado a juntarnos y a unirnos, y cosa que hoy en día no tenemos nada que ver. Dicen que vamos a ir a tomar el municipio, no tenemos que ver nada, que el Inti Raymi es nuestro y por lo tanto vamos a fortalecernos y vamos a indicar nuestra resistencia. Estamos en pandemia, sí, yo también entiendo, todos sabemos, va a ser diferente, no va a ser como antes era. Vamos a organizarnos, los cabildos, los capitanes han pedido, están conscientes de la situación y va a ser muy diferente, pero no necesariamente que venga los militares y la policía a reprimir, eso no va a funcionar, porque o sea, eso es un chantaje que la gente más le alarmamos. Entonces, en ese sentido también nosotros como dirigentes y las comunidades vamos a tener nuestro plan, que desde mañana comenzamos a armar también ese tema. Y las puertas abiertas, don Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación a la Tulpa, el presidente de la UNORCAG, comentándonos sobre las cuestiones, los temas para el día de mañana en la marcha. Ya volvemos en unos segundos nada más. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. Seguidores de APAC TV, don Fernando Guandinango clarito dice, mañana es una concentración, es una marcha pacífica.
Van a concentrarse en el Jambi Mascari a las 8 de la mañana, caminan hasta Pinzaquí y se dirigirán hasta Ibarra a la gobernación a entregar el pliego de peticiones. No están en la UNORCAC en la predisposición, o la organización dice que no es hasta las 12 de la noche o de la medianoche del día de mañana. Seguirán en la lucha hasta que el gobierno nacional, hasta que la gobernación, que son representantes del gobierno nacional, escuchen sus peticiones, entre ellos que se derogue el decreto 1158. Con esto se derogará también el aumento del pasaje. Eso es lo que esperan, ¿no? Y también está anunciando que 11 comunidades saldrán a bailar el Inti Raymi. Todo esto como una muestra de resistencia, y sostiene que es una excusa esto del confinamiento, y sostiene que aprovechó el gobierno de Lenín Moreno, que considera también don Fernando Guandinango que Guillermo Lasso cogobernó con Lenín Moreno y aprovechó el confinamiento para tomar todas las medidas de esas resoluciones que afectan al pueblo ecuatoriano. El Hatun Sen no dice si es que va a abrirse o no, pero como también son parte de las comunidades, sí van a hacer esta marcha también las personas que integran las comunidades. Y algo que estábamos aquí leyendo, don Washington Vela nos decía que posiblemente el mercado 24 de mayo de aquí del Cantón Otavalo no se abra. Nos dice, buenos días, representantes, ante las llamadas que me han dado algunas personas preocupadas por las concentraciones populares que se van a suscitar, informo que el mercado sí se abrirá mañana, se tendrá mayor apoyo de los agentes de control por cualquier situación que se pueda presentar. Por favor, ayúdenme informando a todos los compañeros comerciantes. Este mensaje me llega hace unos segunditos nada más de parte del presidente de la Asociación del Mercado 24 de mayo. Mañana sí van a abrir el mercado 24 de mayo con el resguardo de los agentes de control. El señor Manuel Catucuago de la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, el pueblo Cayambi, el pueblo Natabuela, el pueblo Otavalo, el pueblo Caranqui, manifiesta que cada pueblo en cada sector van a concentrarse, van a marchar. Conversábamos con unos dirigentes indígenas también y manifestaban, por ejemplo, que en su territorio van a marchar de norte a sur, de sur a norte, y van a estar en constante movilización, en constante marcha, exigiendo la atención del nuevo gobierno del Ecuador, de Guillermo Lasso. Una marcha pacífica manifiestan, esperamos que así sea y que el gobierno también se siente, ya el nuevo gobierno que hoy fue posesionado legalmente, oficializado como presidente del Ecuador, se siente a conversar con todas las organizaciones, que ese Ecuador del reencuentro que tanto hable no se olvide de los pueblos y nacionalidades. Como dice don Fernando Catucuago, hemos sido olvidados, nos hemos autocuidado en esta pandemia y no tenemos nada, prácticamente, entiendo, no tenemos nada que perder. Una pregunta nos decían para los dirigentes, a ver, la pregunta dice Jorge Enrique Monala Flores: señor presidente de la FICI, ¿no cree que antes de celebrar el Inti Raymi debe ser humanos y entender que es una pandemia y no es bueno atentar con el contagio? Don Jorge, el señor Fernando Guandinango es presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de Cotacachi, es otra organización, la UNORCAG. El presidente de la FICI es el señor Manuel Catucuago, presidente de los pueblos de la Sierra Norte, la Chijalta FICI, pero tienen las mismas posiciones, como escuchábamos a don Fernando decir que han sido olvidados, y es una muestra de resistencia de lo que van a hacer. Y ojo que en las comunidades no hay un registro certero de cuántas personas han sido contagiadas, pese a que tenemos ese dato de que después de Ibarra, Cotacachi sería el segundo cantón con más contagios con el COVID-19, pero lo que manifestaba don Fernando Catucuago decía, la medicina ancestral
nos ha ayudado mucho. Así que con esto no se despegarán el día de mañana. Estamos ya organizándonos con el equipo de APAC TV para hacer las transmisiones respectivas. Cada equipo va a trasladarse, a ubicarse en donde planifiquemos después de la tulpa. Así que en vivo estaremos transmitiendo todo el acontecimiento desde las 6 de la mañana aquí en el Cantón Otavalo y desde las 8 de la mañana en Cotacachi. En Otavalo no habrá transporte público porque los señores choferes, los señores conductores, los dueños de unidades de transporte público también plegan a esta marcha en exigencia al gobierno nacional por todo lo que escuchamos. Así que el día de mañana estaremos pendientes a través de APAC TV. Hasta entonces. La tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.